Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 8 de octubre 2021. Señales de vida es nuestra serie, estamos en el devocional número 42. Señal de vida para caminar sobre las aguas, le hemos llamado a estos anteriores devocionales, 2 o 3, y este que es el último, en donde abordamos el mismo texto o la misma narración más bien. Estamos hablando de ideas para superar toda circunstancia difícil. Hoy regresamos al Evangelio de Mateo. Ya habíamos leído este pasaje después de haberlo leído en Marcos y en Lucas. Hoy una vez más, Mateo 14, 22 al 33. En relación a la aventura del Señor y sus discípulos, en donde se realizó el milagro de caminar sobre las aguas, hemos aprendido que para caminar sobre las aguas debemos reconocer nuestra debilidad y ser fuertes en Él. Debemos reconocer nuestra ignorancia y ser sabios en Él. Y debemos reconocer nuestros temores y ser valientes por Él. En relación a esto último, las palabras del Señor son hermosísimas. Tened ánimo, yo soy, no temáis, nos dijo. Le dijo a los discípulos, pero nos lo dice a nosotros también cada día, porque usted y yo también caminamos con Él, Él está en nuestra barca también. Ahora debemos concentrarnos en el milagro más impresionante de toda esta narración, el milagro más impresionante. Miren, el Señor llegó caminando sobre las aguas del lago, y aunque se trata de un asunto sobrenatural, como era el Señor, nos resulta sencillo entenderlo. Decimos, bueno, que Él caminó sobre las aguas, pues sí, Él es el Dios encarnado. Nos sorprende, pero nos sorprende más que hubiera interrumpido su tiempo de oración para ir a rescatarlos y a enseñarles algunas cosas. Sin embargo, lo que siguió después de que el Señor se identifica, porque les dice, yo soy, no temáis, lo que siguió después de eso es extraordinario. Es la parte del milagro más extraordinario. Leamos una vez más lo que dijo Mateo, que es el único, Mateo, el que incluye este detalle. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa parte de la narración, palabras más, palabras menos, detalles o no detalles, los otros evangelistas también lo dicen. Pero ahora viene, enseguida voy a leer lo que solo Mateo nos cuenta. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Todo esto está en Mateo 14, 22 al 33, y el incidente de Pedro caminando sobre las aguas es el que digo yo, que no está en los otros evangelios, por supuesto, pero además es el milagro más impresionante de todos. Podemos imaginar al Señor caminando sobre las aguas. Incluso podríamos imaginárnoslo volando. Lo que sí nos resulta difícil es creer o es imaginar a un hombre, uno como nosotros, un pecador, un hombre con dudas, con celos, con ideas equivocadas, un hombre como cualquiera, pero en este caso caminando sobre las aguas de un lago. Eso sí que es sorprendente. Eso sí es más sorprendente que cualquier cosa. Ahora bien, podemos enfocarnos en que se hundió. Creo que a menudo hacemos eso. Se hundió sobre las aguas, pero no podemos ignorar que si se hundió es porque iba caminando sobre las aguas. Tal vez usted y yo no nos hemos hundido sobre el mar jamás al ir caminando sobre las aguas por la simple razón que nunca hemos ido caminando sobre las aguas. Todo el tiempo que hemos estado en las aguas, usted y yo hemos estado hundidos regularmente, a menos que traigamos una lancha o algo así, ¿verdad? Pero si hemos estado en el mar o en un lago, usted y yo regularmente estamos hundidos. No tenemos que hundirnos otra vez porque ya estamos hundidos. Pero este individuo dice la palabra que se hundió sobre las aguas, y si se hundió sobre las aguas es porque iba caminando sobre ellas. Así es que sí, es el suceso más extraordinario de esta historia. Así que reflexionemos por esta vez en estas enseñanzas.
para caminar sobre las aguas, debemos entender que andar con Él es una aventura que exige arrojo. Y el arrojo es pariente de la fe. Hay quienes son arrojados para otras cosas, pero si hay fe, hay arrojo. Creo que no siempre que hay arrojo hay fe, pero si hay fe, hay arrojo. Es probable que la motivación de Pedro no hubiera sido del todo buena. Algunas personas dicen, ¿qué estaba pensando Pedro? ¿Por qué pide eso? ¿Qué sentido tendría caminar sobre las aguas? Posiblemente era uno de esos arranques de extroversión y ganas de figurar como todo ser humano tiene, aunque Pedrito parece que tenía más porque él era así, extrovertido, siempre hablaba, era el aplicado del grupo, ¿no es cierto? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué quería? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué beneficio tendría para la humanidad? ¿Qué beneficio tendría en ese momento para todos caminar sobre las aguas? Porque que un ciego viera, que un leproso fuera limpio, que una mujer enferma de flujo de sangre fuera sanada, tenía un propósito, pero caminar sobre las aguas en este momento, ¿para qué servía? ¿Quería presumir acaso? ¿Quería ser alguien con una experiencia extraordinaria para poder contarla? De hecho, no la contó. En Marcos, que muy probablemente es el testimonio de Pedro, no la contó. ¿Quería ser el primero en hacer algo así tan extraordinario? ¿Quería ser único? ¿O cuál sería su propósito? El Señor ya iba caminando hacia la barca. ¿Qué caso tenía que Pedro fuera por él? Si él estaba seguro en el bote y el Señor ya venía al bote. No sé la respuesta. No sé la respuesta por qué Pedro pidió semejante cosa. No sé. No me atrevo a acusarlo de soberbio, no sé. Hay gente que dice eso, que tenía soberbia, que quería ser único, algo así. No sé cuál es la respuesta a la pregunta por qué pidió eso, pero una cosa sí sé, porque el pasaje nos lo dice expresamente. El Señor no reprobó a Pedro en su petición. Después cuando ascendió sí le dijo, ¿por qué dudaste? Pero en su petición el Señor no lo reprobó, sino que consintió con su idea y le dijo, ven. Sí soy yo, ven. Podríamos criticar a Pedro por eso y por lo que pasó después, pero una cosa no podríamos criticarle, su arrojo para hacer cosas extraordinarias y obedecer a Jesús, creyendo lo que él le solicitó, porque Jesús le dijo, ven y que se baje el amigo, que se baja de la lancha, del barco. Se arriesgó a fracasar, fíjese, se arriesgó a fracasar, pero decidió hacerlo. Se atrevió a enfrentar sus temores, porque es interesante que el Señor no calmó la tempestad en ese momento, no, en ese momento que Pedro iba caminando sobre las aguas, los pasos que usted quiera, 2 pasos, 3 pasos, 1 y medio, los que usted quiera, pero esos pasos que iba dando Pablo, la tormenta no se había calmado, seguía la tormenta, el viento por donde quiera seguía chiflando. Imagínense el greñero de Pedro, pues, los ojos se le tapaban con su cabello, usaban, no se cortaban el pelo como nosotros ahora, ¿no? Casquete corto y eso, no había. Y agua salpicando seguramente por el viento, pero él se atrevió a enfrentar sus temores. Y aunque ciertamente falló, tal vez se preguntó y dijo, esto no es normal, o sea, uno no flota, un ser humano no flota en el agua. Si no soy de esas iguanas que corren por el lago, no creo que en aquel lugar hubiera, pero ni que hubiera dicho eso, pero sí existe, ¿no? Pero al pensar eso y el viento, y tuvo miedo y se empezó a hundir. Pero de igual manera, aunque ciertamente falló, fue restaurado después y bendecido por la gracia de Dios, porque hizo la oración que todo ser humano debe hacer, Señor, sálvame, y el Señor lo levanta del agua, y perdóneme, no lo dice expresamente el texto, pero ¿cómo imaginarnos que regresaron al barco? Porque él ya había caminado hacia Jesús, Jesús venía, pero él caminó hacia Jesús, y allá no estaba en la barca, ya, no sé, a unos metros de la barca, se hunde, el Señor lo levanta, ¿y cómo regresó? Pedro nadando de perrito y el Señor caminando y de la mano así, no, se puso de pie otra vez sobre las aguas y caminó sobre las aguas ahora de la mano del Señor. Fue bendecido por el Señor con gracia. Hacen falta cristianos como Pedro que se atrevan a hacer las cosas que otros no han hecho y no se atreven a hacer. Algunos critican a Pedro y dicen que fracasó, pero tenemos que aceptar que peor que fracasar es no intentarlo. Quien no se atreve a nada, quien hace solo lo que es aceptable, común y repetitivo, no tiene el riesgo de fracasar, pero tampoco tiene el riesgo de hacer cosas extraordinarias que su Señor le demanda, porque debemos recordar que fue una orden del Señor, aun cuando originalmente fue idea de Pedro, finalmente fue una orden, Señor, ven. Debemos contarle al Señor Jesús nuestras ideas y nuestros sueños, nuestras metas y nuestras ambiciones espirituales, pero cuando Él nos ordene realizarlas, tengamos el arrojo suficiente para obedecerle.
Ya dijimos que algunos creen que este fue un fracaso de Pedro y hay razones para verlo así. Se dispuso a caminar sobre las aguas y lo estaba logrando, pero cuando se dio cuenta que el viento era muy fuerte y recordó que aquello no era lógico y dejó de mirar al Señor, comenzó a hundirse y tuvo gran temor, pese a que era un pescador y seguramente un nadador experimentado. Pero si tomamos en cuenta lo que estaba experimentando, pero si tomamos en cuenta lo que esta experiencia le produjo, no podemos llamarle fracaso, discúlpeme, no podemos llamarle fracaso, sino victoria, un gran triunfo. Veamos, se lo explico. Tuvo la oportunidad de darse cuenta de su pequeñez. Su carácter altanero y arrogante fue humillado y seguramente comenzó a cambiar. El gran Pedro que veremos más tarde en el libro de los Hechos, aquel que según la tradición fue crucificado con la cabeza hacia abajo por no considerarse digno de morir como su Señor, se estaba fraguando en esta experiencia aterradora. Ahí Pedro estaba experimentando un discipulado intenso y una transformación fenomenal. Tuvo la bendición, en segundo lugar, tuvo la bendición de poder clamar a aquel que lo podía ayudar. Nunca ha habido, según la Biblia, alguien que clame al Señor y no sea escuchado. Jesús extendió su mano y lo salvó. Cualquiera haría referencia al regaño que se llevó después. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿qué tanto ha de doler un regaño si el que me regaña escucha mi voz, me pone interés y me salva la vida? No, hombre, que me regañe cuantas veces quiera. Yo quisiera muchos regaños de esos. Además, otra enseñanza, tuvo la oportunidad de conocer en forma vivencial la personalidad del Señor. No fue solo teoría, sino un asunto muy práctico lo que Pedro recibió en ese momento. En ese momento, Cristo se le reveló a Pedro como se nos revela a nosotros en medio de las luchas, porque una cosa es leer la Biblia y adquirir doctrinas y otra cosa es vivir esas doctrinas en nuestra vida diaria. Pedro experimentó al Señor como el Salvador, como el ayudador, como el que preserva nuestra vida de la muerte. Si mis debilidades me ayudan a conocer mejor a Cristo, qué bueno que soy débil. Seguiré el consejo de Pablo y me gloriaré en mis debilidades. Además, tuvo la dicha de ser parte de una experiencia de adoración. Después de que salvó la vida de Pedro y hasta que subieron a la barca, hasta entonces nuestro Señor calmó la tempestad, como ya lo habíamos dicho alguna vez, como ya lo había hecho alguna vez en otro milagro similar. Y después de eso, los que estaban en la barca le adoraron. Literalmente quiere decir que se postraron ante sus pies y declararon aquello que les había sido revelado: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Habían comprendido quién era Jesús. El Señor no hace milagros por la clase de fe que tenemos los seres humanos. El Señor hace milagros por la clase de amor que tiene para los seres humanos. No hace milagros por quienes somos nosotros, sino por quien es Él. Él nunca rechaza a alguien que se le quiere acercar sinceramente. Nosotros no le movemos la mano a Dios ni tenemos milagros en la boca. Esas son herejías. Pero Él sí tiene milagros en su corazón y nos bendice por el amor que tiene para nosotros. Está claro entonces que no hay tal cosa como un fracaso en esta historia. Más bien se nos relata un triunfo, el triunfo de la gracia de Dios, en uno que a pesar de sus debilidades crece y conoce mejor a su Señor. Como dice un canto por ahí que yo me sé muy bien, creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Podemos caminar sobre las aguas cuando caminamos con Cristo. Sí, hermano querido, no perdamos de vista las enseñanzas que nos presenta este pasaje tan hermoso. Hoy hemos aprendido una enseñanza muy importante que voy a decirla para terminar. Recuerde siempre esta frase: debemos entender que andar con Él es una aventura que exige arrojo, es decir, una fe apasionada por Jesús. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas, y mis amigos y mis amigas. Bendice a los enfermos, sánanos, Dios. Da aliento, fortaleza al cansado, al triste, al deprimido, al ansioso. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana.